audiencia para dar a conocer el veredicto a que ha arribado al tribunal en la causa RIT 4 del 2020 y el veredicto lo va a dar a conocer el magistrado Eduardo Rojas, quien va a ser el que va a tener a cargo la redacción del fallo. Magistrado Rojas, entonces. Gracias, juez presidente. Perdón, un pequeño detalle. Aquí. Bien, el veredicto es del siguiente tenor. Angol, 26 de octubre de 2022. Visto, oído y teniendo presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, previa deliberación y conforme a las pruebas rendidas por las partes, testigos, peritos, documentos, fotografías y otros medios de prueba presentadas, este tribunal ha estimado acreditado los siguientes hechos. Primero, que el día 7 de noviembre de 2002, alrededor de las 17 horas, concurren hasta el Fundo Santa Alicia, ubicado en la comuna de Angol, 4 funcionarios de carabineros pertenecientes a la primera comisaría de Angol, bajo el mando del mayor Marco Aurelio Treuer Heise, con motivo de una ocupación de la comunidad mapuche Aguas Buenas. Al llegar al lugar, los funcionarios fueron atacados por los comuneros con piedras, momentos en los cuales fueron repelidos con el uso de gases lacrimógenos y balines de goma con el fin de ser dispersados. Posteriormente, al encontrarse el mayor Marco Treuer Heise en una loma del mismo sector, cambió la munición del arma de servicio que portaba, una escopeta marca Winchester, modelo 1200, calibre 12 milímetros, la cual se encontraba apta para el disparo, utilizando munición Western Super X, la cual contenía 9 botas de plomos de 8,4 milímetros aproximadamente cada una, estando a una distancia aproximadamente de entre 70 a 100 metros de Edmundo Alex Lemun Saavedra, de 17 años de edad. Teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del adolescente, impactando una posta en la parte frontal derecha de su cabeza. Producto de esta acción deliberada, el adolescente fallece el día 12 de noviembre de 2002, estableciéndose como causa de muerte traumatismo encefalocraneano abierto por proyectil de arma de fuego sin salida del mismo. Segundo, que los hechos descritos previamente constituyen el delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal vigente a la época de los hechos, en grado de consumado, correspondiéndole al acusado una participación en calidad de autor por haber intervenido de manera inmediata y directa en su ejecución. En consecuencia, habrá de dictarse sentencia condenatoria respecto de Marco Aurelio Treuer Heise como autor del delito antes mencionado. De esta forma, se descarta la imputación hecha por los querellantes de la familia y del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el sentido que estos hechos corresponderían a un homicidio calificado. Que no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal propias del hecho punible que analizar. Para la lectura del fallo, se fija la audiencia del 5 de noviembre del presente año a las 14 horas, repitiéndose el link respectivo oportunamente. Se designa para redactar el fallo acordado al magistrado Eduardo Rojas Poblete. RIT 4-2020, decisión pronunciada por la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, presidida por la magistrada Jimena Saldivia Vega, integrada además por los magistrados Luis Fernando Pacheco Herrera y Eduardo Rojas Poblete, todos actuando como subrogantes legales. Gracias, juez presidenta. Ese es el tenor del veredicto. Habiendo sido el veredicto condenatorio con respecto al delito de homicidio simple, se da la palabra entonces para la audiencia del 343 a fin de determinar la pena a aplicar. Señor fiscal, lo escuchamos. Bien, señoría, muchas gracias. Seré muy breve en esta parte y, por supuesto, si pido que se me pueda dar la palabra con posterioridad a partir de las peticiones que haga la defensa para hacerme cargo de ellas. En lo central, señoría, nuestra petición es simple en el sentido de que consta en el libelo acusatorio que nosotros reconocemos de manera explícita y por ser una solución objetiva que al imputado le favorece las circunstancias durante el artículo 11, número 6 del Código Penal por tener irreprochable conducta anterior a la fecha de los hechos, no tiene antecedentes penales. Por lo tanto, señoría, con una circunstancia atenuante y ninguna agravante, y ya nos haremos cargo de las peticiones de la defensa, solicitamos la imposición de una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 390 al momento de
ser cometido este hecho estaba vigente una pena distinta, por cierto, a la que actualmente rige en el Código Penal. Por eso, señorías, que creemos que la pena se ajusta a las consecuencias del delito, a la mayor extensión del mal causado, a todo lo que ya hemos largamente debatido en este juicio en relación a las consecuencias que este delito ha tenido no solo para el joven adolescente fallecido, sino para todo su entorno familiar. De modo que creemos que esa es la pena correcta y concreta y proporcional a los hechos que ya se han dado por acreditado en este tribunal. Esa es mi petición, señoría, y bueno, insisto, solicitar la palabra cuando sea el momento. Perdón, magistrado, la interrupción. ¿Es posible que permitan el ingreso a mi ayudante, el señor Felipe González, por favor? Gracias. ¿Querellante de la víctima? Sí, la misma, dada el veredicto condenatorio dictado, nuestra solicitud de pena será la misma que la del Ministerio Público, esto es de 10 años. Esto considerando la concurrencia de una sola atenuante objetiva y no existiendo otra circunstancia agravante objetiva, tal como ha señalado el ministro, el magistrado redactor. Únicamente haremos mención, obviamente, en este caso, a la extensión del daño. Evidentemente, y como vuestras señorías pudieron apreciar los testimonios desgarradores de los padres de la víctima, así como de sus hermanos, de su hermana Loreto, la circunstancia en cómo se desembocaron o desarrollaron los hechos, cualquier tipo o cualquier delito de homicidio obviamente trae aparejado un dolor tremendo para la familia, pero en la circunstancia particular que nos convoca el día de hoy, una espera de casi 20 años evidentemente ha significado un mayor dolor para, eh, para las víctimas. Y considerando no solamente en este caso la impunidad con la que gozó en este caso el autor, sino también las circunstancias que fueron tratadas por parte de los familiares en relación al hostigamiento que se vivió con posterioridad a los hechos. Evidentemente, estas circunstancias solicitamos que sean consideradas en atención además a la edad de el adolescente Alex Lemun, un chico de solo 17 años con toda una vida por delante, que se vio truncada por el acto de un funcionario que precisamente está mandatado constitucionalmente para hacer cumplir la ley. Obviamente es distinta la muerte de una persona de una edad extendida, considerando solamente un dato objetivo. A los 17 años significa truncar la vida completa de este adolescente, así como de la familia, tanto de sus padres como de sus hermanos. En esta circunstancia, entonces, solicitamos la pena de 10 años, tal cual fue solicitado por el Ministerio Público, solicitando también que se nos dé o se nos permita replicar en caso de que la defensa solicite algún tipo de atenuante distinta a la que se han sido señaladas. El querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidenta. Este interviniente va a adherir a la solicitud de pena planteada por el Ministerio Público y por el querellante representante de la víctima, atendido obviamente al veredicto condenatorio que se nos ha dado a conocer. Adherimos a los mismos argumentos. Creemos especialmente relevante tomar en consideración la extensión del mal causado. No voy a repetir lo señalado por mi colega anteriormente. A esos argumentos me refiero. Y simplemente agregar a ello que esta es la pena que con este veredicto resulta proporcional, digamos. El mandato de los estándares de derechos humanos en caso de vulneraciones de derechos humanos como el que estamos conociendo es la proporcionalidad de las penas. Y creemos que acceder a la petición que se está planteando en este acto en relación a este veredicto es la medida de proporcionalidad que debe tenerse en consideración y no otra que sea inferior a ella. Es todo, magistrado. Perdón, y en el caso de que existan
nuevas solicitudes por la defensa, solicito también se nos permite replicar. ¿El Consejo de Defensa del Estado? Gracias, señora presidenta. Esta parte solicita que se imponga la pena en el máximo del señalado en la propia acusación de este interviniente, considerando fundamentalmente la naturaleza del bien jurídico afectado por este hecho, en relación con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. La edad de la víctima, un adolescente, nos parece que es una circunstancia, un elemento importante, relevante, que vuestra señoría respetuosamente debe ponderar. Además, solicito a su señoría que para la ponderación de la concurrencia de esta mayor extensión del mal causado, considere que este delito no solo, aunque primordialmente sí lo es, pero no solo ha afectado la vida de un adolescente, sino que además, tratándose de un delito cometido por un funcionario público en el desempeño de sus funciones, esa circunstancia debe ser también aquilatada al momento de determinar la extensión de los males ocasionados por el delito. Eso es todo, señoría, muchas gracias. Y de la misma manera que los demás intervinientes, solicito se confiera derecho de réplica en relación a la solicitud de la defensa eventual de concurrencia a otras circunstancias modificatorias. ¿La defensa? Gracias, señoría. Señoría, solicito un segundo, por favor. Solicito, magistrado, que se aplique la penalidad vigente el día de los hechos, el 7 de noviembre del 2002, anterior a la modificación de la ley de 20.779, que sabemos que es de septiembre del 2014, por lo que solicito entonces que se parta de ese marco penal y se reconozcan, señoría, las siguientes minorantes de penalidad y atenuantes de responsabilidad penal. En primer lugar, considerando el veredicto que fija como hechos la referencia a un ataque en contra de mi representado y las dos personas que lo acompañaban, solicito la minorante penalidad del artículo 73 del Código Penal en relación con el artículo 10, número 4, esto es la legítima defensa incompleta, por entender que concurre, y así lo ha declarado su señoría, el requisito esencial para así reconocerlo, cuál es la existencia de una agresión ilegítima. No me quiero extender, señoría, por lo que ya detallé, creo, en demasía en el debate previo, pero entiendo que se establece entonces la existencia de este ataque y por lo tanto, existiendo una agresión ilegítima, mi representado empleó la escopeta con fines defensivos y, por cierto, al dictarse veredicto condenatorio y descartarse la tesis de la concurrencia de la legítima defensa total, entiendo, magistrado, que debería reconocerse entonces esta institución y disminuir la penalidad conforme al artículo 73, que es un mandato, por lo demás, imperativo, que establece el legislador, estableciendo una facultad, ¿cierto?, en la cuantía de la rebaja penal, pero siempre debe operar. Mi petición final, señoría, es una pena, y lo voy a plantear con la siguiente atenuante, es una pena de presidio menor en grado máximo de 3 años y 1 día, y que se le dé por cumplida con el mayor tiempo que ha pasado privado de libertad mi representado con la medida cautelar de prisión preventiva y con la medida de arresto domiciliario total en la que permanece hasta la fecha. Por lo tanto, esta rebaja que permite el artículo 73 del Código Penal la solicito en el mínimo de los grados, señoría, en el mínimo de la facultad. Y esto es que se rebaje en 1 grado, pueden hasta 3, según la norma. Pido solamente que se aplique en 1. Ahora bien, solicito que se reconozcan las siguientes atenuantes de responsabilidad penal en favor de mi representado.
En primer lugar, magistrado, y esta voy a pedir que se la tenga como muy calificada también, es el hecho de su irreprochable conducta anterior. Y creo, señoría, que si bien está reconocida por 3 de los 4 acusadores, solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos no lo hace o no lo hizo en su acusación. Lo cierto es que mi representado no solo es un chileno sin antecedentes penales anteriores, sino que es un ciudadano de nuestro país que tomó por vocación la defensa y la protección de los bienes jurídicos de todos nosotros, porque eso es lo que hacen los carabineros de Chile, magistrado. Y creo que esta irreprochable conducta anterior no es un asunto que tengamos que pasar rápidamente, sino que creo que debemos detenernos para entender que tenemos a un funcionario, señoría, de dilatada trayectoria, con más de 20 años de servicio, siempre en lista 1. Me refiero a la hoja de vida institucional que está acompañada en lo documental de esta parte, magistrado, que lo leímos, y que tuvo su hoja de vida institucional únicamente como único reproche de esta causa. Entonces, creo, señoría, que debemos ponderar en su real dimensión esta irreprochable conducta anterior, atendida, insisto, la función de intenso servicio público que desarrolló mi representado, incluso en el momento mismo de los hechos por los cuales se le está condenando hoy día. Creo que resulta un hecho claro, creo que es de una mínima imparcialidad reconocer insisto, no estamos frente a un ciudadano que solamente no tiene, que ha circulado por la vía sin tener condenas penales, que ya justifica el atenuante, sino que creo que estamos ante un ciudadano que, insisto, tomó por vocación la defensa de los bienes jurídicos de todos nosotros. Así es que, en ese sentido, señoría, creo que, y que lo hizo, insisto, también está en cuanto a la extensión del mal causado, me voy a hacer cargo de eso a continuación, porque él hizo todo lo que estaba a su cargo para que nadie resultara herido. También, magistrado, voy a solicitar que, y tengo los archivos que así lo indican, que se reconozca la atenuante de la reparación celosa del mal causado, del 11 número 7, en atención a 13 depósitos realizados por mi representado en la cuenta corriente del Tribunal de Garantía de Angol, desde el 30 de enero hasta del 2020 hasta el 13 de octubre del 2021, son la mayoría por 50.000 pesos, hay uno por 200.000 el 10 de diciembre y otro por 100.000 el 8 de septiembre, que en total suman la cantidad de 850.000 pesos. Como sabemos, señoría, esta atenuante de responsabilidad no es una indemnización propiamente tal. Sabemos que la pérdida de un hijo debe ser un dolor muy superior, que esta cifra, estamos claros, no va a cubrir ni se acerca siquiera a cubrir en su totalidad el dolor ocasionado a los padres. Sin embargo, sabemos que la norma exige procurar reparar, y aquí eso se intenta, y además que este procurar sea celoso. Y al respecto, señoría, mi representado es jubilado de Carabineros de Chile. Voy a enviar al tribunal un informe social elaborado por la perito Pilar Hernández, quien con su sueldo sostiene a su señora y actualmente pasa por una muy apretada situación económica, muy difícil. Solo quiero mencionar a modo ejemplar que en el juicio anterior éramos 2 defensores y en este juicio solo hubo uno, y el motivo de eso, señoría, no es sino la estrecha situación económica. Mi representado debió soportar ya 2 juicios largos, y eso obviamente significa gastos, magistrado, y él es jubilado de Carabineros de Chile. Sobrevive también gracias a la ayuda de su hija, que es profesional, veterinaria, y también colabora en el sostén diario de mi representado. Tiene otro hijo, señoría, pero que tiene su propia vida familiar. La jubilación de mi representado no es mala, es 1.800.000 pesos. Sin embargo, él paga créditos de consumo y otros gastos que están detallados en el informe social. Y bien sabemos, magistrados, los que
mantenemos a nuestras familias, que con una cifra de esta magnitud difícilmente se logran cubrir los gastos de una familia. Más aún cuando una persona que recibe una jubilación tiene un ingreso fijo y la inflación que actualmente aqueja a nuestro país y al mundo hace que las personas que viven de ingresos fijos están todos los días con una situación económica día tras día más y más apretada, porque el dinero va perdiendo valor cuando día a día con estos fenómenos inflacionarios como los que estamos atravesando. Entonces, la situación de mi representado es difícil y por eso creo que esta cifra de los 850.000 pesos, señoría, da cuenta de una intención real, celosa, de procurar indemnizar el mal causado. Y en último término, magistrado, quiero mencionar el 11 número 9, la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos. Y aquí me voy a detener, magistrado, un poquito en orden a mostrar que esta investigación estuvo lejos de esclarecer los hechos descritos de la acusación. No quiero polemizar más de la cuenta con el colega fiscal, pero en esta sede debo hacerme cargo de sus dichos. Y él planteó que su investigación era una reconstitución histórica. Reconstitución histórica, señoría, donde nunca se hizo lo que debió. Si esa era la intención, si la intención era una reconstitución histórica, esto es la verdad real, no la verdad formal con la que trabajamos los abogados en tribunales, sino que una reconstitución histórica, lo mínimo era que los fiscales fueran al sitio del suceso. No vimos ninguna fotografía en que los colegas fiscales actualmente a cargo de la causa siquiera hubieran ido una vez al sitio del suceso. Y que en esa visita, si íbamos a reconstruir históricamente, estuviesen los protagonistas de la historia. Estuviese la señora Melián, el señor Castillo, el señor Rosa, y estuviese, por cierto, mi representado. La verdad, señoría, que esta investigación fue una selección arbitraria de ciertas piezas que recogieron de la investigación de la Fiscalía Militar, en donde recordemos los dichos del perito que realizó las mediciones. Él realizó las mediciones conforme a los puntos que el señor Castro y el señor Maffei le iban indicando. O sea, en buen chileno, magistrado, discúlpeme la palabra, pero esto fue al ojímetro. Mira, esto fue por aquí. Fue leyendo un papel y lo que ellos interpretaban dijeron, mira, aquí parece que hay un desnivel, esto fue por aquí. Y la prueba está en que en el croquis que vimos se indicaron 5 puntos de disparo, magistrado. 5, no 1, 5. Y todo eso, las mediciones, ya sabemos, señoría, que el tribunal establece 70 a 100 metros. Esa medición es a partir de otro elemento que está lejos de ser, digamos, científico o exacto, como es la existencia de un recordatorio, que es la animita o descanso, que según nos explicó el señor Juan Lemun, hermano de la víctima, él fue y les dijo que fue un poquito más allá, un poquito más acá, esto fue por aquí. Y con ese punto, señoría, se tomaron las mediciones. Entonces, esto no tiene un rigor claro, categórico, científico para entender que las distancias fueron en el lugar donde se señalaron. Más aún, cuando los padres de la víctima, señoría, como se leyó, y a pesar que la señora Blanca negó la existencia de su firma y justificó que esta defensa forzadamente debiéramos denunciarla por falso testimonio, porque estamos claros que es su firma y su señoría lo podrá leer en el parte policial incorporado como prueba documental, dice claramente su nombre. La señora se llama Blanca Sonia y se lee el nombre Sonia. La señora, cuando va al día siguiente de los hechos, sabiendo que su hijo había sido herido por carabineros, no lo dijo en la fiscalía, sino que dijo que su hijo había caído arriando animales en el predio del señor Calvo. ¿Por qué, magistrados, en una visita tranquila a la fiscalía al día siguiente, acompañados por un abogado, padre y madre, no dicen que fue herido por carabineros? Ya sabemos, no hubo ninguna fotografía a sangre en el lugar. Los carabineros, en gran número el día siguiente, el piquete completo, un bus de carabineros, más de 10 carabineros, va al lugar y no encontraron ninguna mancha de sangre en el lugar.
Vimos una fotografía del señor Juan Lemun con su ropa naranja de trabajo y su casco de trabajo, exhibiendo un lugar, pero no vimos la mancha. ¿Qué lugar era ese? La carreta, donde, según la madre, la sangre de su hijo, y perdón lo grotesco de la imagen, pero fueron las palabras de la madre, salía como una llave la sangre de su cabeza. O sea, salía la sangre en cantidad, manaba de manera abundante. No hay sangre en la carreta, no fue trasladado por una hora. Era más o menos el viaje desde el lugar de donde cayó, y según el relato de los testigos, hasta el lugar donde fue recogido por la ambulancia. La familia, señoría, la madre, la hermana, reconocieron en este tribunal, en esta audiencia, que habían 2 descansos, no 1, 2. ¿Por qué la familia conmemora la caída y la muerte de su hijo en 2 lugares diferentes, señoría? Si todos sabemos por máxima experiencia que esta práctica en nuestro país grafica y recuerda el lugar de la caída, del accidente, del atropello, donde muere una persona. Señor defensor, disculpa que lo interrumpa, pero estamos en la audiencia 343. Usted se está refiriendo las justificaciones del 11 número 9. Le solicito que vayamos más al punto, porque todas estas argumentaciones las escuchamos en la clausura, señor defensor. Entonces, le pido que en orden a economía procesal y todo lo demás que latamente escuchamos el día lunes y el día nuevamente, es que la argumentación directa al 11 número 9, por favor, se enfoque en eso especialmente, para no tener que repetir todas las argumentaciones que ya hemos escuchado. Muy bien, señoría, voy a abreviar mi exposición, pero hago presente que es primera vez que estoy planteando las dudas. En la clausura no me hice cargo de las dudas, señoría. Ni una vez. Nunca señalé esto de las dudas nimitas, ni señalé las dudas que estoy planteando. Es primera vez que lo estoy haciendo, magistrado. Lo voy a hacer más rápido. Hay serias dudas, señoría, de lo ocurrido ese día. Estaba la escopeta Baikal, que el perito señor Soto nos dijo que aceptaba que podía cargar, y el señor Espíndola también, que podía disparar munición de otro calibre. El extravío del proyectil. Primera vez que lo estoy señalando, magistrado. El extravío del proyectil, con una fiscalía que ni siquiera citó al señor Soto ni a la señora Vallefín, porque se nos dijo en esta audiencia que el proyectil se había consumido en la prueba química para determinar su composición. Sin embargo, a mi pregunta, al señor Soto y a la señora Vallefín no fueron nunca citados para que dijeran qué había pasado con el proyectil con el cual trabajaron. Y eso demuestra, señoría, que la fiscalía tuvo cero intención de encontrar este proyectil. Y sin proyectil, magistrado, no tenemos claridad exactamente, sino por fotos del elemento que le quitó la vida a la víctima. Por lo tanto, la declaración de mi representado sí tiene mucho valor para este veredicto condenatorio, y quiero solamente, señoría, plantear que mi representado declaró 10 veces, declaró en el Ministerio Público el 9 de noviembre del 2002, en el sumario administrativo el 9 de noviembre del mismo año también, el 11 de noviembre del 2002 de la Fiscalía Militar, ante el Ministerio Público nuevamente el 16 de noviembre del 2002, continúo, 6 de diciembre del 2002 de la Policía de Investigaciones de Angol, en el sumario administrativo de Carabineros el 19 de diciembre del 2002, la declaración ante la Fiscalía Militar de Malleco el 4 de julio del 2003, ante el Juzgado de Garantía del Angol en la audiencia de formalización del 28 de septiembre del 2018, y en esta audiencia, magistrado, 2 veces prestó declaración para someterse al contraexamen de los acusadores. Y no se encontró mayores diferencias. Mi representado lleva 20 años diciendo exactamente lo mismo. Entonces, creo, señoría, que el que este juicio haya comenzado con este reconocimiento, creo que con esta investigación que dejó estas tremendas sombras, estas tremendas dudas, ni hablar de las tesis paralelas que planteó el señor Gilberto Paso respecto del accidente, el disparo accidental con una escopeta hechiza, que era el rumor que tenían los vecinos. Ni hablar, señoría, tampoco de la duda que la propia prueba pericial también lo plantea, que es la penetración. El señor Espíndola señaló que la penetración de 18 centímetros era un perf que daba cuenta de que esto se había realizado a menos de 20 metros, no a 70 o a 100.
porque de otra manera no se explica físicamente que este proyectil haya penetrado 18 centímetros. Y ahí hay un problema que con dificultad y extremando sus capacidades, el perito Soto de la Fiscalía busca una explicación para poder explicar por qué a 100 metros penetró 18 centímetros. Cuando la prueba de Carabineros, señoría, señaló que a esa distancia no entraba en el cráneo un animal más de 5, después de disparar 56 veces, a 90 metros. Entonces, son dudas graves que pudieron incluso, señoría, haber facultado a esta defensa haber planteado una tesis de absolución por duda razonable. Sin embargo, fue la voluntad de mi representado lo que llevó a que nosotros hoy día estemos discutiendo una calificación jurídica distinta, y por eso, señorías, que nosotros mostramos todas estas dudas y estas inconsistencias para mostrar que efectivamente esta investigación, señoría, no fue totalmente acuciosa, sabiendo, y para ir terminando este punto, señoría, que en la carpeta de la Fiscalía Militar habían antecedentes que daban cuenta que en este grupo, que integraba a la víctima, sí utilizaban revólveres, sí utilizaban escopetas. Están los partes ahí a la vista de la agresión al señor Arturo Marín Melinao, de 9 de octubre del 2002, y a señor Carmelo Queipul Necul, de 2 de octubre del 2002, que estos son algunas semanas antes de la ocurrencia de estos hechos. Y reitero aquí también la existencia de la señora María Hernández, la declaración que da cuenta de la visita de los 11 personas que también llevaban armas, pidiéndole que se vayan de la casa, aduciendo que por culpa de su marido tienen a su peña herido. Y esos son elementos que dan cuenta que efectivamente acá había más que investigar, señoría, y eso no se hizo. ¿A quién vio el señor Luis Cid transportando en una camioneta, herido en la cabeza, según las declaraciones que incorporamos como documental en el juicio? Entonces, esto estuvo lejos de la reconstrucción histórica que postula la Fiscalía. Por eso, señoría, solicito que se reconozca a mi representado la atenuante de la colaboración sustancial, porque el tribunal pudo escuchar a mi representado, fue sometido a examen incluso del propio tribunal para poder conformar la convicción de lo que ahora estamos tratando de entender de lo que pasó esa tarde, magistrado. Por ello, señoría, con 3 atenuantes, sin agravantes, y además con la minorante responsabilidad penal señalada de la atenuante de la legítima defensa incompleta, solicito que se rebaje la pena en 1 grado y se impongan en 3 años y 1 día. Y me hago cargo ahora, magistrado, de la última idea, que es la extensión del mal causado. La pena comprende la extensión del mal causado, que es la pérdida de la vida de la víctima. Y si vamos a hablar ahora de el daño propiamente tal, los 20 años que se ha demorado este juicio, señoría, no son responsabilidad de mi representado. Mi representado hizo todo lo que tenía a su alcance desde el primer minuto para informar a la autoridad, al fiscal, a sus superiores, recolectó el armamento, firmó todas las cuentas, están los documentos a la vista, jamás hizo nada para dilatar esta investigación. Y, por el contrario, cuando fue citado, el año 2018 compareció puntualmente y declaró en esta causa. Entonces, si esta causa se demoró todo este tiempo, no es imputable a mi representado, y solicito se rechace ese argumento para agravarle la pena, como que fuera responsabilidad de él. Si ya sabemos, señoría, y esto sí lo dije, que es el Estado de Chile a quien se demandó, no a mi representado en la Comisión Interamericana. Mi representado no tuvo ninguna implicancia, incidencia tampoco en la decisión y en la simple fundamentación de la sentencia de la Corte Marcial. En ese visto se confirma. Entonces, creo, señoría, que el tiempo no es argumento para agravar la pena, y por lo demás, si vamos a hablar ahora de daño, todos sabemos, y aunque esto es de carácter civil, que la exposición imprudente al daño es una razón que debe tener presente, una circunstancia para determinar una indemnización un juez civil. Y si vamos a hablar de daño, hubo acá una exposición imprudente al daño al atacar con boleadoras a 3 funcionarios de Carabineros. Por lo tanto, creo, señoría, que estas argumentaciones para buscar una pena efectiva de 10 años contra mi representado no se sostienen, y creo que, por el contrario, resultan completamente desproporcionadas. Creo que mi representado, señoría, ya lleva casi 4 años privado de libertad, y creo que corresponde que se dé la pena de 3 años y 1 día, rebasando en 1 grado la pena, con 3 atenuantes más la minorante responsabilidad penal, pudiendo pedir incluso una pena muy inferior, y en base a eso, magistrado, llevar
llegar a una pena que considero proporcional a lo ocurrido y se le dé por cumplida con el mayor tiempo que lleva privado de libertad. Voy a acompañar, señoría, los depósitos, la hoja de vida y el informe social que ha hecho mención al tribunal. Muchas gracias, magistrado. Tal como lo había solicitado la Fiscalía, en el caso que se hicieran alegaciones nuevas por parte de la defensa, se va a dar la palabra al señor fiscal con referente a Muchas gracias. a la minorante de responsabilidad penal. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, y al pedir la palabra, ahora, al haber escuchado al colega defensor, me da toda la razón de por qué pedí la palabra. Me voy a abocar a las peticiones jurídicas, pero sí, su señoría, si me lo permite, tengo que hacerme cargo de algunas aseveraciones del colega defensor, porque creo que al hacer toda esta sinnúmero de aseveraciones respecto de la investigación y de, bueno, no sé, la ha calificado de manera distinta, la verdad es que nos ha faltado el respeto a mí como fiscal, a la institución a la que represento y también al magistrado, a los magistrados, porque ya se ha dictado un veredicto condenatorio y se dicta un veredicto condenatorio en base a la investigación traducida en el juicio. No hay discusión. Es decir, la duda razonable ya fue superada y todo aquello que el colega defensor ha señalado respecto a estas presuntas dudas corresponden al alegato de clausura que ya fue desechado por el tribunal. Por lo tanto, tenemos que abocarnos a la verdad jurídica asentada. Y la verdad jurídica asentada es la que consta en la acusación que este fiscal junto a los acusadores particulares presentaron. El resto, bueno, el tribunal lo podrá ponderar. Pero yo no acepto que se me califique de esa manera una investigación que sí, la hemos calificado como una reconstrucción histórica, porque cuando lo recibimos en el 2017 habían pasado 15 años desde que los hechos ocurrieron. Bien, respecto a las alegaciones jurídicas, señoría, lo primero es señalar respecto del artículo 10, número 4 del Código Penal, en su faz incompleta. La verdad es que yo creo que el tribunal ya se ha pronunciado, porque esta circunstancia minorante como circunstancia de justificación, como se alegó en el fondo, forma parte de aquellas que el Código Procesal Penal señala como inherentes al hecho punible y por lo tanto al haberla alegado en su oportunidad el tribunal necesariamente debió haberla ponderado y a mi juicio desechado. Si no lo hizo, bueno, entonces hago mío y le pido al tribunal que tome en consideración todo lo largo que alegamos en las clausuras, porque son exactamente los mismos argumentos para entender que se debe rechazar tanto la causal de justificación como la causal de justificación incompleta por falta de agresión ilegítima, que es la base de procedencia de esta minorante. Respecto de las circunstancias atenuantes que ha esgrimido el colega defensor, que se califique la irreprochable conducta anterior, nos parece que es llevar al extremo la interpretación de dicha circunstancia atenuante. Nosotros no hemos discutido, subjetivamente el imputado no tiene condenas, pero de ahí a tratar de elevar al acusado a una suerte de ciudadano ejemplar, que por lo tanto merece ponerlo en una posición distinta a cualquier otro ciudadano de este país y por lo tanto, comillas, premiarlo con una minorante que permita rebajar incluso por sí sola un grado de la pena, nos parece que es del todo improcedente a la luz de lo que vimos durante todo este juicio y su comportamiento durante toda la investigación. Respecto del 11.7, señoría, ¿qué más puedo decir? 850.000 pesos depositados en la cuenta. Pretende el colega defensor que sea calificado como una reparación celosa del mal causado. Yo creo que no hay muchos más argumentos que dar, simplemente aquello no representa en ningún caso lo que el legislador ha tenido en la vista para entender como celosa una reparación, menos aún cuando se trata de la pérdida de un hijo de 17 años como sufrieron los padres de Alex Lemón. Y lo último, que es lo más extenso, que ha alegado el colega defensor respecto de la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Su señoría, no porque el imputado haya declarado 10 veces, significa de que esas 10 veces ha implicado una sustancialidad, que es el apellido que generalmente a las defensas se le olvida respecto de esta minorante, que permite entonces configurarla. El Código Penal es claro, es colaboración sustancial y que hacia dónde, dirigido hacia alguna parte, hacia el esclarecimiento de los hechos. ¿A qué se dedicó en estas 10 declaraciones? Que fueron mutando en el tiempo, ajustando detalles que permitieran ir ajustando a sí mismo las decisiones de las personas que tenían a la vista esas declaraciones. Siempre señaló que sí, disparó, que estuvo al sitio del suceso, etcétera, pero nunca reconoció directamente lo que se ha dado por acreditado en este juicio,
que fue él el autor del disparo mortal a Alex Lemun. Y eso es tan así que la tesis de la defensa al momento de partir este juicio fue: nosotros vamos a presentar al imputado, el imputado dice yo asumo la responsabilidad, pero se dedicaron durante todo el juicio a intentar demostrar que esto no ocurrió en el sitio del suceso, donde ya está acreditado que ocurrió, que la víctima fue lesionada y mortalmente lesionada en otra parte, que el imputado no fue el autor de ese disparo, que incluso hubo un calibre distinto, tratando de sembrar esta duda de la famosa escopeta Baikal, etcétera. ¿Cómo puede ser colaboración sustancial si por un lado se nos dice una cosa, pero se intenta demostrar todo lo contrario durante todo el juicio? Y además, su señoría, no debemos olvidar cómo partió esta investigación. Esto comenzó con un parte denuncia del propio imputado que señaló haber sido víctima de maltrato de obra a carabineros. No hay un reconocimiento de responsabilidad respecto de la muerte de Alex Lemun. Todo lo contrario, el imputado se puso al inicio de esta investigación como víctima y además recogió evidencia del sitio del suceso sin tener la instrucción de nadie. Lo hizo solo. Por lo tanto, eso, lo han dicho otros colegas, eventualmente puede darse como una situación de alteración del sitio del suceso, porque ninguna de las instrucciones que dio el fiscal en ese momento pudo haberlas recogido porque ya estaban levantadas, y eso habría permitido varias diligencias que posteriormente no se pudieron realizar. De modo tal que, insisto, aquí no hay sustancialidad de la colaboración. No por el hecho de dar mi versión estoy colaborando. Simplemente la ponderación tiene que darse en la sustancialidad. Se esclarecieron los hechos. Si eliminamos la declaración del imputado, ¿lográbamos el mismo resultado? Bueno, en nuestro juicio sí, creo que la prueba fue bastante contundente. Esas son mis alegaciones, señoría. Y antes de la representación de la víctima. Gracias a su señoría. Vamos a solicitar obviamente también que se rechacen las solicitudes de atenuantes esgrimidas por la defensa. En primer lugar, ya se señaló por parte del tribunal que no se consideran atenuantes ni agravantes inherentes al delito, lo cual evidentemente descarta de plano la solicitud de una legítima defensa incompleta, habiéndose acreditado los hechos tal cual están establecidos en la acusación, que da por acreditado, por lo tanto, un delito de homicidio. Evidentemente no es posible dar lugar a esta solicitud. En cuanto a considerar como muy calificada la atenuante, citamos caso de este tribunal, del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, causa rol 80-2020, considerando 40º, que señala que sin perjuicio de lo anterior, las peticiones promovidas por la defensa sobre elevar la categoría de muy calificada atenuante no serán acogidas, puesto a tratarse de funcionarios públicos no resulta particularmente digno de valoración, algo que corresponde a lo esperable a un funcionario de dicha calidad. Además, los antecedentes acompañados por la defensa de la audiencia de estilo tampoco dan cuenta de circunstancias de magnitud tal que permitan dar una ponderación más allá a lo que corresponde a una atenuante común. En un caso muy similar al que hemos observado, presentar una hoja de vida intachable es lo mínimo que le podemos exigir como sociedad a un funcionario policial. No puede ser considerado una atenuante muy calificada el hecho de no tener antecedentes penales. Obviamente solicitamos entonces que se rechace esta solicitud. En relación a reparar con celo el mal causado, evidentemente el monto es absolutamente insuficiente para reparar el daño provocado en la familia. Pero además, no es menor considerar el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta el primer depósito. Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2002. El primer depósito por 50.000 pesos, con una pensión de 1.800.000, fue, si mal anoté, el 30 de enero del año 2021. O sea, más de 15 años después de ocurrencia de los hechos. A 3 años de haberse reiniciado este proceso. Y al efecto, cito jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, causa rol 8.914-2018, de fecha 15 de junio del año 2020, donde señala que debe tratarse una acción celosa, esto es que produce en el acusado una actitud, una conducta, una decisión posterior al delito de arrepentimiento y un propósito cierto y efectivo de conseguir la mayor reparación racionalmente posible. Y puesto, si en este caso se depositaron 4 millones de pesos, en este caso, también por un delito de homicidio, puesto que se han materializado, transcurrido más de 40 años de la comisión de los ilícitos y transcurrido más de 4 años desde el inicio de este proceso, lo que no se condice con la efectividad material objetiva de la reparación que exige la atenuante para su reconocimiento y únicamente buscan hacerse de una circunstancia minorante para efectos de morigerar la pena a imponer. Es decir, calcado al caso que nos convoca. 15 años después, a 3 años de haberse reiniciado
se depositan 50.000 pesos con una serie de depósitos que alcanzan 850.000. Evidentemente, no concurre en la especie la circunstancia que ha sido alegada. Y finalmente, respecto de la colaboración sustancial, pues bien, ya se ha indicado por parte del Ministerio Público. La jurisprudencia, al efecto, sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 1079-2018, señala que la expresión sustancial constituye lo esencial y lo más importante de algo, lo cual es indiciario de que requiere para su concurrencia que el aporte que realiza el imputado a la investigación sea de cierta magnitud o trascendencia. Una manera, otra sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 4384-2020, una manera de cotejar si una declaración sirve a los efectos de esta modificatoria es revisar si los hechos relevantes establecidos por el Tribunal de Instancia fueron posibles de asentar independientemente de lo declarado por el imputado. ¿Qué antecedente entregó el imputado que no hubiésemos sabido con las declaraciones de la señora Meliano y del señor Castillo o la declaración de don Arturo Lemun? Que el imputado se encontraba en el sitio del suceso está acreditado con testigos, a lo menos 3. Que él disparó y que fue el único, también. Que el disparo mortal salió de su escopeta, también. El lugar exacto donde fue disparado, no lo sabemos, porque él mismo levantó, como señaló el señor fiscal, desde el sitio del suceso las pernillas que hubiesen permitido acreditar el lugar exacto donde se efectuaron los disparos. En el momento de los hechos señaló que su intención era solo herir, pero a otra señoría le señaló que en realidad él disparó para el rebote y que nunca quiso herir. Es decir, su declaración ha ido mutando de forma evidentemente conveniente para sus expectativas. Y, por cierto, el parte policial, donde se indica la herida mortal, en definitiva, de don Alex Lemun, le indica como un téngase presente. Jamás se reconoció por parte del acusado su participación en estos hechos. Él únicamente denunció un maltrato de obra a carabineros sin carabineros lesionados. En ese sentido, evidentemente, la colaboración sustancial tampoco puede ser acogida en atención a la multiplicidad de prueba contundente que estableció la participación culpable, en este caso, del acusado. En esa circunstancia, entonces, nosotros mantenemos la solicitud de pena que hemos señalado. Querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, magistrada. Nosotros también vamos a solicitar el rechazo de todas las solicitudes de la defensa. Buena parte ya lo anunciamos incluso desde el alegato de apertura. Nos hicimos cargo también en clausura sobre el 10 número 4. Concuerdo con el fiscal y el colega Saavedra en relación a que la agresión ilegítima ya es una cuestión que es parte de la sentencia que se encuentra dictada. Y por lo tanto, tal como citamos al autor Náquira, si no fue, aquí tampoco se puede configurar la eximente incompleta porque tanto en la completa como en la incompleta, el requisito esencial es la agresión ilegítima, que es algo que ya es parte del veredicto condenatorio. En relación a que se tenga por muy calificada la irreprochable conducta anterior, yo quiero llamar la atención en cuanto al transcurso del tiempo. La defensa nos dice, los 20 años no son responsabilidad de mi representado. Cuestión que es curiosa porque toda la argumentación que hace presente ante ustedes para que se califique la irreprochable conducta anterior se refiere prácticamente a la carrera de 20 años posteriores a estos hechos. O sea, se pide por una parte que el tiempo no le perjudique, pero en lo que respecta a la irreprochable conducta anterior, que se abone ese tiempo para calificarla. Lo cual claramente es incongruente. Respecto de la reparación celosa, ya se han señalado cuáles son los requisitos, adherimos a ello. Simplemente agregando un concepto bien concreto. Aquí hay falta de oportunidad de la reparación celosa.
primero no es celosa y hay falta de oportunidad en el momento en que empieza recién a ejecutarse o a realizarse estos depósitos. Y en cuanto a la colaboración sustancial, en apertura nosotros advertimos, magistrados, que debía tomarse en consideración la naturaleza de las declaraciones que iban a ser enarboladas por el acusado y los detalles respecto de las declaraciones. Cuando nos referíamos a la naturaleza, estábamos hablando precisamente de esta distinción que ha hecho la defensa en cuanto a los sumarios, a las declaraciones en sumario administrativo y las declaraciones en sede penal. Desde ya creemos que nos resulta procedente esgrimir las declaraciones en sumario administrativo porque ese procedimiento tiene fines totalmente distintos a un proceso penal. Y en relación a las declaraciones en sede penal, llamémosle ante el Ministerio Público, PDI, en el tribunal, nuevamente recordamos lo que dijimos en apertura. O sea, aquí hay hay detalles que se van ajustando de acuerdo a cómo iban apareciendo otros antecedentes en la investigación. Recordemos el ejemplo que se dijo. Originalmente el acusado declaró que no había ido al procedimiento con cascos antibala y chaleco antibala, y después, ante la evidencia de que todo eso está documentado, se cambia esa versión. Volvemos a recordar las declaraciones del acusado posteriores al año 2018. Antes de esa declaración, antes de la declaración de Arturo Lemun, jamás él había mencionado que intentaba levantar champas de pasto, terrones de barro con sus disparos disparando hacia el suelo. Siempre antes mencionó que intentó lesionar levemente a las personas, creo que era uno de los conceptos que usaba, o en otra oportunidad que disparaba a la parte baja de las personas, pero nunca había mencionado este otro detalle de que quería levantar champas de pasto. ¿Y qué pasa? 2018 declara un testigo que nunca había declarado antes en la investigación, incorpora un elemento nuevo y ahora ese elemento nuevo se incorpora a la declaración del acusado. El parte policial, recuerdo que menciona entre las primeras cuestiones que se argumentan. Magistrado, la elaboración del parte policial y consignar lo que ahí ocurrió era parte de la obligación del acusado. O sea, si no realiza esas actividades mínimas propias de su función, lo más probable es que, no sé, por alguna sanción administrativa, seguramente no hubiera llegado al grado de coronel con el cual se jubiló. Era lo que tenía que hacer como funcionario de Carabineros en esa oportunidad, levantar el parte policial. Por lo tanto, no es algo que sea realmente una colaboración sustancial con esta investigación, sobre todo teniendo presente cuál era el contenido de ese parte policial, tal como han reseñado quienes me han precedido, en cuanto a que aquí no se estaba denunciando las lesiones o homicidio de Alex Lemun, sino que el ataque a Carabineros. En razón de las cuestiones señaladas, es que solicitamos que sean desechadas las solicitudes de la defensa. ¿El Consejo de Defensa del Estado? Gracias, señora presidenta. El Consejo de Defensa del Estado hace suyas las alegaciones de los representantes de los demás acusadores, sin tener nada más especial que agregar. En consecuencia, solicita que no se acoja ninguna de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal invocadas por la defensa, así como tampoco la rebaja de pena solicitada. Muchas gracias. Señor defensor, ¿algo más que agregar? Sí, magistrado, muy breve. Quiero hacerme cargo primero de lo personal. Yo no le he faltado el respeto a nadie. No entiendo la molestia personal del fiscal y entender que así lo hice cuando yo estoy refutando lo que él planteó. Él presentó este caso como la Constitución histórica.
Lamento que le moleste, señoría, decir la verdad. Si él no fue nunca al sitio del suceso, si hizo una reconstitución verbal, leyendo documentos, sin haber traído a los protagonistas, señoría, los defectos están a la vista y los 5 puntos que establecieron como lugares de tiro, señoría, lo escuchamos nosotros todos. Entonces, creo que estuvimos lejos de reconstituir estos hechos y creo que este juicio comienza con el reconocimiento. Dijo, yo maté a Alex Lemun. Esa fue la frase con la que partió este juicio. Juicio, recordemos, señoría, donde no llegó el proyectil. ¿Cómo podemos vincular y decir más allá de todo algo razonable que el proyectil salió de esa escopeta si no lo vimos? Solamente tenemos personas que lo vieron y que lo analizaron en algún minuto por fotografías. Y la Fiscalía no hizo nada por haberlo buscado, señoría. Porque cuando le preguntamos al señor Soto y a la señora Vallefín, no fueron citados nunca. Nunca. Entonces, los hechos están a la vista, magistrado. Se dice que mi representado, magistrado, alteró el sitio del suceso, cuando él explicó que tenía obligación funcional y administrativa de rendir la munición utilizada. Por eso la recogió. Y porque cuando lo hizo, y en esto están contestes todos los carabineros, los 4 que vinieron, más que vinieron presencialmente, más lo que se leyó en la prueba documental, nadie supo, señoría, cuando recogieron esas vainillas desde el lugar, que había un herido. No era un sitio del suceso. Era un lugar donde un carabinero había hecho uso de su arma de servicio y tenía que rendir cuenta. Y por eso él recogió las vainillas que después, 1 hora más tarde, cerca de las 20 horas, se enteró que había una persona lesionada. Recién entonces se supo que había un lesionado. No antes, porque ya escuchamos, señoría, que los carabineros que entraron 2 veces al lugar nunca vieron señales de un herido, nunca vieron a ningún ocupante haciendo señales de que había un herido entre ellos. Por lo tanto, aquí no hay ninguna alteración del sitio del suceso, ninguna. Por el contrario, las vainillas utilizadas, recolectadas por mi representado y por orden suya, fueron entregadas a la PDI, fueron periciadas. El señor Soto tuvo a la vista las vainillas rojas utilizadas por mi representado y fueron importantes en la comparación que realizó. Entonces, no hay acá ningún ocultamiento ni adulteración del sitio del suceso ni ninguna actividad de mala fe, como se pretende plantear con esta recolección al haber adulterado un sitio que no era sitio del suceso en ese minuto. Que el parte policial, señoría, se haya hecho aludiendo a un tipo penal determinado. Eso ocurre todos los días. Todos los días los carabineros y los policías reciben información de los denunciantes y le atribuyen una calificación jurídica que bien sabemos los operadores jurídicos no tienen ninguna relevancia, no tienen ningún poder vinculante para el tribunal, para los operadores jurídicos, para los fiscales, que son los que en definitiva van otorgando las calificaciones jurídicas, y el tribunal en definitiva es quien declara el tipo penal que se aplica en cada hecho. En este caso, mi representado, lo importante, más que el tipo penal que le haya utilizado en el parte policial, es que en el parte policial, señoría, y lo leímos, sí se describe que hubo una persona lesionada, porque se escribió cuando ya habían estado de regreso en la comisaría de Angol, y él incluye el nombre de don Alex Lemun y señala que pudo haber sido herido en este procedimiento. Entonces, acá desde el primer minuto se supo que había un joven con nombre y apellido lesionado en el suceso del ataque, que el carabinero estaba legítimamente también, porque eso ocurrió y está en el veredicto, fueron atacados, y por eso él presenta el parte. Aquí no hay ninguna adulteración ni ningún ocultamiento, magistrado. Señoría, yo estimo completamente pertinente plantear una determinación de pena conforme al artículo 73. Si ya se desechó la legítima defensa, estamos discutiendo cuáles son las circunstancias para determinar la pena. Ese es el objeto de esta audiencia, y el artículo 73 justamente es lo que hace. Por lo tanto, y la agresión ilegítima, y como lo reconoce el colega del Instituto de Derechos Humanos, está planteada en el veredicto. Por lo tanto, creo que es pertinente que esta defensa lo esté alegando. Y respecto, señoría, a las eventuales cambios de la declaración de mi representado, no fue tal. Mi representado 2 veces, señoría, se sentó a declarar en este juicio. Fue examinado por el propio tribunal y contraexaminado por los acusadores, y no hubo ningún ejercicio de 332. No hubo ninguna contradicción flagrante, evidente, que los colegas se hubieran leído su declaración anterior. Hubo una referencia a sus dichos anteriores y mi representado la incorporó y se refirió a eso. Pero que hayan salido con un ejercicio del 332, señoría, o que se hayan parado, me refiero al ejercicio, para haber mostrado o evidenciado una contradicción, eso no ocurrió nunca en el juicio.
Eso no fue por desconocimiento de esta causa precisamente. Entonces, si no ocurrió, señorías, porque las declaraciones fueron sustantivamente coincidentes, todas, las dadas en aquella época, el 2002, ante el fiscal de la causa, como también las prestadas actualmente, y esencialmente, señoría, el relato siempre ha sido el mismo. Mi representado se situó en el lugar, dijo él haber disparado, nadie más, y reitero, inició este juicio de esta audiencia, señoría, diciendo: yo soy el responsable, yo disparé el proyectil que le quitó la vida al Exlemón, aún sabiendo que ese proyectil, señoría, nunca llegó a este juicio. Por estas razones, señoría, y creo que lo demás ya es resorte del tribunal, determinar lo celoso o no de la reparación está ahí, y creo, señoría, que es proporcional la condena que estamos pidiendo, que en definitiva permita que mi representado pueda darla por cumplida con el mayor tiempo que ya ha estado privado de libertad, señoría, y no deba, creo, volver a estar tras las rejas, que yo creo que con esta antecedente resultaría, eso creo, desproporcionado respecto de mi representado. Eso es, señoría, muchas gracias. Habiendo escuchado entonces a todos los intervinientes con respecto a la forma de determinación de pena, se reitera que la sentencia se dará a conocer el día sábado 5 de noviembre a las 14 horas, y con esto se pone término al juicio. Hasta luego, que estén bien, que tengan lo que queda jornada una buena tarde. Hasta luego. Buenas. Magistrado. Chao.